Bueno, primero que nada, simplemente comentarles de qué se trata este encuentro. Nosotros, por Sala de Historia, estuvimos planteando una posibilidad de hacer una especie de encuentro vinculado con el tema de los 40 años de la democracia, cumplen este año precisamente, y básicamente lo que se había planteado allí fue eventualmente poder solicitarle algún referente, podría estar vinculado con el ámbito académico o con el ámbito de la cultura. Bueno, en este caso, casualmente, en el ámbito de la cultura, tenemos la posibilidad de contar con Juan Berbejillo, músico, artista, compositor, no sé si te agrego algo más, de larga trayectoria en la escena, líder de la Chancha Francisca, seguramente que muchos de ustedes recordarán. Y básicamente, bueno, él ahora va a tener la palabra. Esto es una semblanza, ¿no? Apuntando un poco a lo que es la memoria, apuntando un poco a lo que es recordar toda esa etapa de tanta ebullición, ¿no? Post-dictadura, en donde la juventud de aquellos años, yo era niño todavía en aquel entonces, pero escuchábamos, por ejemplo, lo que podía ser el Dorado FM, y por ahí más o menos nos llegaba un poco lo que era la movida cultural de ese entonces, los Montevideo Rock y todo lo que se vino después. Así que nada, le dejo la palabra a Juan, que es el invitado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Es la primera vez en mi vida. Bueno, el profe me dio un poco de libertad para hablar, así que voy a empezar un poco erráticamente. La historia, a mí lo que me llama la atención es que los años 80 son, incluso para gente joven, bastante fermentales, aunque no los hayan vivido, porque me ha pasado, diría, casi 20 veces de tener que responderle a estudiantes de comunicación o de periodismo sobre el tema, que me agarran como de sparring para hacer sus primeras experiencias de periodismo. Y hay también, por lo mismo, pienso que también está un poco romantizado el periodo. No fue tan bueno como... O sea, fue tan bueno como un nacimiento. Uno nace a la vida, pero también llora, se caga, se llena de sangre, una porquería. Sufre, le corta el cordón umbilical, o sea, es toda una cuestión súper traumática. Y entonces yo diría que, obvio que el que quiera consultar o contar algo, me van a ayudar mucho, pero yo creo que los 80 es un periodo... Bueno, obviamente marcado en la mitad de los 80 termina, digamos, o al menos oficialmente termina la dictadura militar, pero oficialmente nunca terminó porque seguimos pagando jubilación a los altos mandos que condujeron aquel gobierno ilegal, ilícito, siguen cobrando sus jubilaciones, o sea que eso es como la dictadura de Franco en España, dura 40 años más de lo que duró. Pero sí empezaron a pasar algunas cosas que están todas relacionadas, yo creo, porque por un lado la apertura política, que fue, digamos, una apertura política también movida porque empezó a haber presión social. Yo me acuerdo yo estudiaba en Zorrilla, y militaba, tenía un pequeño grupo de militancia ahí, antidictadura básicamente, era una cosa así. Entonces nos subíamos a los ómnibus con unos cartelitos, unos pegotines chiquititos así, que decían vote no. Pero para pegarlos teníamos que ser muy discretos. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando nos estábamos por bajar del bondi, nos agarramos del fierro y pegamos todo en el fierro del ómnibus, los cartelitos de vote no, y después nos bajábamos. Lo que pasa es que había quedado una cosa una de las cosas que dejó la dictadura fue el miedo remanente, es como el miedo reflejo. Yo en el año 73 empezó la dictadura, yo tenía 9 años. 10 años, 9. Enfrente de mi casa había un comité de base. El comité de base lo desmantelaron y lo prendieron fuego. Militares, ¿no? O sea, con sus camionetas, con sus uniformes, con todo, lo prendieron fuego, lo vandalizaron. Nosotros jugábamos en la calle al fútbol y pasaban, en aquel momento le decíamos las chanchitas, que eran unas camionetas, no sé si Chevrolet, verdes, que eran abiertas atrás, y tenían el portón de atrás abierto, y iban los soldados con fusiles apuntando hacia la calle.
Digo porque una manera de entender cómo el miedo te queda. O cómo te lo imponen, porque es una forma de que vos no reacciones. Si vos tenés miedo, tendés más a sobrevivir y a quedarte un poco en el molde. Entonces, los años 80, por un lado, gracias a un montón de presiones, al acto del obelisco y un montón de otras cosas más, empezó a abrirse la cosa. Pero para mí hay un movimiento importante que es anterior, que es el canto popular, que fue el primer movimiento que empezó a organizar eventos masivos con un mensaje explícitamente antidictadura, o casi explícitamente. No se olviden que muchos ya lo sabrán, pero tampoco estamos tan distantes en el tiempo, ¿no? Pero cuando uno organizaba un recital tenía que presentar todas las letras de todas las canciones que ibas a cantar. Y ahí en la comisaría te ponían un sellito, te decían esta sí, esta sí, esta no, esta sí, esta sí, esta no. Y había algunos autores que solamente por digamos, su partidización o su adhesión a un partido de izquierda, directamente no podía cantar. O sea, ya está, ya no podía cantar. Si cantaba, no metía preso. El meterte preso era una forma también de asustarte, no te hacían nada. O sea, a mí me metieron preso cada vez, te metían en un calabozo, todo muriendo, lleno de olor a pichí, te dejaban todo el día y al otro día te decían, ¡pum!, andate. Con la misma amabilidad con la que te habían metido para adentro, te sacaban para afuera. Entonces, para mí el movimiento canto popular es re importante, porque empezó a generar una resistencia desde el lado cultural. Entonces, claro, los que iban cantando, Dino, Arnaud Jean, el grupo Rumbo, y empezaron a generar no solamente una cosa más o menos explícita en contra de la dictadura militar, sino una cosa de conciencia de grupo, que no existía, porque también las dictaduras lo que hacen es pauperizar a todo el mundo, que todo el mundo se ocupe de su vida y nadie más, y nadie se ocupe de la vida del otro para que te puedan controlar mejor. Entonces, para mí empezó a gestionarse eso, y en los recitales de canto popular, yo me acuerdo que tenía 14, 15 años y íbamos a ver aquello, y era muy lindo, porque la gente tenía muchas ganas de festejar, y gritaba, y aplaudía, y saltaba, yo qué sé. Posteriormente, bueno, el profe me pidió que hablara un poco de lo que sea todo el movimiento de rock. Yo creo que el movimiento de rock también, a pesar de que en su momento, por un tema de orgullo generacional, se quiso poner como la vereda enfrente del canto popular, había cosas en común igual. Digo, nadie quería la dictadura militar, nadie quería un país sin libertades, y de alguna manera todos iban hacia ese lado. Lo que pasa es que el rock hizo más explícita el tema de las libertades por el tema de, bueno, me visto de cualquier manera, me pongo aritos, me pongo caravanas, me pinto los ojos, me pinto las uñas, cosas que los pibes de hoy creen que las inventaron ellos y las hacíamos hace 30 años, 40 años. No maquillábamos, qué sé yo. Y entonces, de alguna manera para mí eran como dos movimientos que ayudaron a que terminara todo ese periodo nefasto. Y bueno, concretamente de la parte del rock también para mí tiene que ver los medios. Hubo medios que empezaron a pasar rock. Y el rock implícitamente para mí tiene un mensaje, que es mensaje: viví tu vida en libertad, ¿no? O sea, madurá, viví tu vida en libertad, disfrutá de la vida, experimentar lo que es ser libre y responsable, poner, existe una manera así medio grosa, y disfrutar de la vida. Entonces, a lo que los medios empezaron a pasar, bandas extranjeras que de alguna manera traían como encriptado ese mensaje, ¿no? Decí lo que tengas que decir, sentite libre para decir lo que tengas que decir, oponete al agresor, oponete al dictador. El dictador puede ser el coronel, o puede ser el mandato moral, ¿no? Entonces hubo, por ejemplo, hubo algunas radios importantes, las quiero nombrar ya que estamos. En CX26 había un prócer de la música que era el Deco Núñez, que tenía un programa que, capaz que porque era una radio oficial, nunca le dieron de baja, pero él pasaba sistemáticamente rock, también en inglés,
en inglés como que por ahí el mensaje. Pero de alguna manera fue como para nosotros, muchos de los que veíamos el rock como una especie de lugar de libertad, era como un salvavidas, ¿no? O sea, todos los mediodías. A mí me pasó una, voy a contar una anécdota graciosa. No es para que se asusten, igual yo no sé los nombres de ustedes, pero me ha pasado que yo me acuerdo de alguien. Vieron que el pensamiento es random, ¿no? Viaja. Yo me acuerdo de alguien y se muere. Eso no me digan su nombre. Y me pasó con el Deco. Un día paso por la... Yo era muy amigo de él, o sea, nos hicimos amigos. Él admiraba mucho a mi banda, por cierto, teníamos un admirador. Y paso por la esquina de la radio, dice que 26, ahí en Sarandí, qué sé yo. Y yo tengo que ir a visitarlo. Y se muere. Bueno, después estaba lo que fue el Dorado FM, que fue fantástica, porque el Dorado FM fue una cosa cooperativa, que funcionaba con 3 pesos, vos ibas a la radio y aquello era todo súper familiar, o sea, había un clima súper lindo, era todo muy democrático, muy cooperativo, y ellos empezaban a pasar música internacional y cosas que pasaban en el mundo, y empezaron sobre todo a darle bola a las bandas de acá. Entonces empezó a haber una retroalimentación, decía, bueno, yo hago música, creo cultura, crear cultura es crear conocimiento, es crear material. Y tengo la posibilidad de ser conocido, o de que haya un feedback. Porque lo importante, en el mundo de la cultura, del arte en general, hay muchos mitos con el tema de el que tiene éxito porque ganó plata. El que tiene éxito también es porque trascendió. En mi caso, plata no tengo. Tengo una camioneta. Pero en el sentido de ese. Entonces, para mí, el Dorado FM fue una punta como para que los músicos uruguayos que venían con esas propuestas diferentes empezaran a tener feedback, a tener ida y vuelta. Empezaban a ver algunos festivales tímidamente. Me acuerdo que el Dorado FM organizó un festival en el Velódromo, donde ¿qué pasaba? Empezaba a haber ya una mixtura entre las dos generaciones, de canto popular y el rock. Entonces, por ejemplo, tocaba León Gieco, tocaba Fernando Cabrera, que recién era un niño, tenía 20 años. Y después tocaba, me acuerdo, una banda argentina, de Patricia Sosa, que se llama La Torre, que era toda una cosa súper feminista, súper guerrera. Entonces empezaba a ver esa mixtura ahí. Obviamente, antes de todo este fenómeno que tiene que ver con rock, el canto popular también tuvo sus canales de difusión, que yo en este momento no me acuerdo, pero me imagino que tendrían sus canales, que eran también gente que en la cultura estaba haciendo lo suyo, estaba poniendo su granito porque estaba difundiendo la cuestión. Bueno, el Dorado, después otros radios empezaron como a sumar, estaba, creo que, Radio Independencia, que era una radio muy de hits así en inglés, que también empezó, de las FM, Alfa FM, y empezaron como chup a pasar. Me acuerdo de una que se llamaba Emisora del Palacio, que estaba, el Palacio de la Música era la tienda y arriba estaba la radio, en el mismo edificio. Y a la vez que empezaban a pasar estas bandas extranjeras que empezaron en el movimiento de los 80, que traían toda una impronta nueva en cuanto a vestimenta, sonido, efectos de sonido, formas de componer, formas de escribir, mucho más como quien dice, intuitiva, o mucho más, no sé cómo llamarle, como básica. El rock venía de Pink Floyd, de Queen, que eran cosas estratosféricas, de otro planeta, con una elaboración, o sea, altísima, y se pasó a una cosa mucho más simplista, mucho más directa, y de ahí mamó para mí toda la camada de bandas que nacieron acá en los 80, de generar una cosa con ritmo, con fuerza, con energía, y con un mensaje claro y simple. Y bueno, de ahí empezaron, ya digo, estas radios empezaron a pasar, sobre todo Los Estómagos, Los Traidores y Los Tontos, que eran las 3 bandas, como para mí la trilogía más importante, digamos. Después estaba Cero, ADN, Neo 23, el Cuarteto de Nos, ya existía, el Cuarteto de Nos venía
de ser una banda como si fueran discípulos de Leo Maslía o de Trochón, de una música con un humor negro, así, pero eran de tocar no tocaban rock, digamos. Pero después, bueno, se integraron ahí, después estaba, bueno, no me acuerdo, pero básicamente era esa banda. Entonces, La Tabaré no estaba por ahí. La Tabaré, Mandrake Wolf, El disco Graffiti. claro. El disco Graffiti. ¿Se acuerdan de alguno más? Estaba Cero, ya lo nombré. Después vino otra generación en la que estuvo La Chancha, que ya fue posterior. O sea, estamos hablando de la primera generación de bandas, es del 83, 84, ¿no? Y causaron tremendo impacto, porque otra cosa que pasaba en Uruguay, que la dictadura era como vivir adentro de un tupper. No te enterabas de nada, porque la información estaba toda restringida, estaba toda controlada. Entonces vivías como en la Corea del Norte, o sea, veías al vecino y lo que la tele te quería mostrar. Y ahí empezó a abrirse la cosa. Empezamos a ver el mundo. Y yo, mirá lo que está pasando en el mundo, mirá estos tipos lo que hacen, mirá cómo se peinan, mirá lo que dicen, mirá con qué se drogan, mirá las cosas que piden, mirá las cosas que reclaman. Y eso fue toda una efervescencia tremenda. Después, ya digo, vinieron otras generaciones. Estaba La Chancha, estaban Los Vidrios, estaba Zona Prohibida, había un montón de bandas, estaba Séptimo Velo, empezaban a ver ya cosas cada vez más. Igual estamos hablando que serían 50, ¿no? No como ahora que hay 2.800 autores de música. Y bueno, básicamente es eso, o sea, me parece que sucedió toda la vez, se terminó la dictadura, quedó un remanente de miedo y de represión, porque se acuerdan que después de la dictadura, no sé si se acuerdan, pero hubo un episodio famoso que fue que, bueno, nosotros, por ejemplo, a mi banda nos censuraron una canción que básicamente le tomaba el pelo al presidente, pero no decía el nombre de nadie. O sea, el presidente es un tipo como vos, que llegó a la cima de su profesión, el presidente es un tipo convencido de que la tierra está pasando por su ombligo, etcétera, etcétera. Y esa canción la censuraron, pero ya estábamos en democracia. Entonces por eso digo que la dictadura en realidad como que fue como una especie de crema que se cayó al piso y se derramó por todos lados y sus tentáculos siguieron alcanzando a las generaciones futuras. Y nada, después el mundo se abrió a la globalización y ahora estamos en otras circunstancias, ¿no? Bien diferentes. Pero en aquel momento fue todo muy novedoso y ya, como dije al principio, no fue tan romántico. Te llevaban preso, te ignoraban. En cuanto a la música, éramos técnicamente muy brutos, sonábamos mal, no sabíamos cómo hacer. Los espectáculos eran malos. ¿Para qué negarlo? Los discos sonaban mal. Sí, sonaban mal. Salvo alguno en particular ahí, bueno, que tenían algún ángel especial, una suerte. Y para mí, yo que sé, estaría bueno capaz de decir, de esa época, decir, para mí 3 discos que son fundamentales. Yo diría el mío también, el primero, pero bueno, eso. El primero, La Chancha, por el tema de la censura, recién salió en 1990. Se había grabado 2 años antes. Censuraron, lo guardaron, lo cajonaron, y salió 2 años después que a nadie le importaba. Pero es el primero de los estómagos, que está como hiciste mal. El de Los Traidores, que es una maravilla, el primero que se llama Montevideo Agoniza. Es una cosa muy nihilista, ¿no? Muy de todo es una porquería, no vale la pena vivir, son todos mentirosos, hipócritas. Básicamente es eso. Pero es la verdad. Y el primero de Los Tontos, que también es una maravilla de ironía, de sarcasmo. Y bueno, no sé qué más. ¿Alguien quiere comentar algo, aportar algo? Fue una época interesante que había que pasar por eso. Había que pasar por eso. Lo que pasa es que para mí había una olla a presión que estaba por reventar, se abrió y cuando uno abre una olla a presión y la cosa está full, no está bueno, porque salta todo para todos lados. Salta la sopa para todos lados, ensucia todo. Entonces, y capaz no se supo aprovechar del todo bien. Pero bueno, las sociedades tienen sus propios ritmos y sus propias maneras de desenvolverse. Pero lo que tenía que pasar pasó, o sea,
se termina la dictadura, se sale de esa etapa en la que se vivía y se empieza a vivir en un mundo más global. Entonces uno se empieza a compasar a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Mal o bien, o más o menos, dependiendo de las expectativas que uno tiene, de la necesidad que uno tiene, se siente identificado con tal cosa, con tal otra, ¿no? Y bueno, y así la va llevando. Espero que haya servido. Si alguien quiere contar algo. ¿Y por qué el nombre? ¿El mío? El nombre de la banda. Una de las cosas que caracterizaron esa época fue la provocación. Ser provocativo. Y el nombre era tan provocativo que nadie se lo olvidaba. Nadie. O sea, mucha gente no conocía la música, pero conocía el nombre. Y las oportunidades que tenías de mostrarte eran pocas. Entonces, nada. Eso que capaz que hoy es más común y hasta no está muy bien visto, que era, cuanto más bardo hagas, más te van a recordar. Me acuerdo que hicimos una entrevista importante que hicimos con Daniel Figares. Daniel Figares es un crack, periodista súper obsesivo. Tiene el problema de que le dio vida a Pettinati. Pero bueno, todos tenemos alguna mancha en la historia. ¿Qué es eso? Y hicimos una entrevista con él, me acuerdo, y entonces me acuerdo de esa entrevista muy así, porque también había una cosa que era una rebelión no contra ya la dictadura, sino contra la solemnidad del uruguayo, ¿viste? La solemnidad y la tristeza. Entonces era como practicar un tipo de cultura más descontracturada, más loca, más delirante, más surrealista. Eso era solamente para como minar esa cultura de la melancolía del uruguayo que estaba, aunque el canto popular había hecho mucho para lograr, digamos, la libertad política, seguía siendo y sigue siendo una cosa absolutamente triste. Entonces yo creo que muchas bandas, como Los Tontos, bueno, La Chancha o Cuarteto de No, era como que buscaban romper un poco esa cúpula de melancolía y generar como sentimientos así como de extrañeza o de rareza para provocar otro tipo de cosas. Y bueno, y Daniel decía, es mejor que te odien a que te ignoren. Y esa era un poco la consigna. También yo creo que una cosa a destacar para mí de esa época es que cuando uno, que si lo ponemos con la analogía de cuando uno nace, es muy ingenuo. No te crees todo. Y tenés esa fantasía de que haciendo determinadas cosas vas a lograr tales otras cosas. Y ahí te vas dando cuenta cuando vas tirando la piola que es mucho más complejo. Por eso yo digo que cuando mucha gente, muchos jóvenes, me piden que yo les hable de los años 80, yo digo, no romanticen tanto, porque lo que en aquel momento se soñaba no era posible. Era un sueño, era una referencia, pero no era una cosa real. Como eso que decís vos, digo, ¿democracia? ¿Qué democracia puede haber si los mismos que estaban acá van a estar acá? Entonces está. Y viste que hay algunos materiales que están buenos, por ejemplo, esa película que se llama Mamá era Punk. Sí. Que también es totalmente rústica, técnicamente, pero está bien porque recoge comentarios de los gurises en aquel momento, en la calle, en los liceos, en las plazas, en Chaviardi, y estaba un poco, te da un poco la pauta de que los gurises estaban como muy ilusionados, con mucha energía, muchas cosas, pero después de eso, ¿qué hacen? No, por otro lado, también lo que yo creo es que más allá de cuestiones de carácter teórico o de capaz que profundizar por la parte analítica histórica en este caso, justamente me parece que hay momentos que son como mojones,
Y precisamente por eso tenemos esta oportunidad, este encuentro, esta reflexión, que interpela también en muchos sentidos. Y en definitiva creo que está bueno que en el colectivo docente de un liceo, en este caso una zona muy popular como puede ser Malvin, que ha pegado mucho también toda esta etapa, me parece que está interesante bajar a tierra de una de esas ideas en clave de la memoria, ¿no? Clave de recordar y bueno, eso, ¿no? Porque las vivencias que tuvimos, que estoy planteando. Sí, también. A mí me pasa una cosa, creo que una vez que las sociedades conquistan algún tipo de beneficio, al poco tiempo se acostumbran a él. Y después se olvidan de lo que costó conseguirlo. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que se borren esos mojones, desaparecen. O sea, yo qué sé quién fue el que hizo las 8 horas. Yo cumplo mis 8 horas y me pagan mi licencia, mi salario vacacional. ¿Quién lo logró? No sé. ¿Quién logró que la dictadura terminara? No sé, pero hoy vivo en libertad y puedo tomar vino en la calle. Entonces, a eso es lo que voy. Lo mismo que pasa cuando nos va volviendo nuevos ricos, ¿viste? Que los uruguayos se van volviendo nuevos ricos y dicen, ¿tienen un auto o no? Tienen un auto mejor. Pero se olvidan de cuando no tenían el auto. Yo tengo muy presente eso. Porque me parece que es una injusticia con la historia. ¿No? Porque si uno logró determinada cosa, tiene que recordar por qué se logró y cómo se logró. Y valorarlo. A mí me ha pasado de viajar, por ejemplo, fuimos a Chile a tocar en algún momento y estábamos esperando para tocar y digo, bueno, vamos, justo tocaba una banda que hacía cover de Drexler, ¿no? Digo, vamos hasta ahí a verlo. Y nos fuimos naturalmente caminando por la vereda con una cervecita. Y nos vinieron a correr para decirnos que no podíamos caminar por la calle con la cerveza. Entonces yo pensaba, comparando con lugares, decía, ¿cómo no valoramos esas cosas? ¿Cómo no valoramos que podemos estar sentados en la casa tomando una cerveza? ¿Te olvidás? ¿Te olvidás de que yo me acuerdo de haber ido a Sorba, por ejemplo, cuando teníamos 22 años, y en la puerta había policías de particular. Y si vos estabas con una cajita de vino o algo, no te decían nada. Se te acercaban, te sacaban el vino y lo tiraban así rápido. Más allá de que puede estar bien tomar vino o no, digo, la actitud era bien autoritaria, ¿no? Entonces, digo, a veces hay que valorar las cosas que se logran. Yo creo que tanto el canto popular como el rock después en su momento, lo que hizo fue, de repente, ayudar a que la gente entendiera los problemas que estaba viviendo. Y darle letra a su vida. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, el disco de Los Traidores, era súper visceral, el primer disco, muy visceral. Tanto que es medio obsceno, o sea, es una cosa como que si no estás en un estado de ánimo especial, te produce un poco de rechazo. Pero era lo que por ahí las generaciones querían decir. Yo me acuerdo de estar escuchando en el fondo de mi casa, yo tengo unas hermanas muy queridas, pero mayores, mucho mayores que yo, que obviamente no sintonizaban con la frecuencia del rock nacional y toda esa cosa nihilista de decir cosas fuertes. Y me acuerdo de estar al fondo de mi casa y que estábamos escuchando un tema de una banda de esas que se llamaba Neo 23, que decía, bueno, todo está aburrido y yo no sé qué hacer con mi vida, bla, 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 bla. Y yo decía, estamos mal. Ah, sí, me acuerdo. Estamos mal, estoy aburrido, estoy deprimido. Y mi hermana decía, ¿y eso qué es? No podía asociar que una canción dijera eso, ¿no? Porque ella escuchaba Serrat, por ejemplo. Y Serrat, con todo el respeto que merece, sus letras son de una ingenuidad bastante grande. O sea, o de un romanticismo bastante importante, así que está genial. Pero nunca te va a decir eso. Entonces mi hermana decía, ¿qué porquería es eso? ¿Cómo pueden decir eso? Están diciendo lo que sienten. Las murgas. Bueno, yo creo que hoy las murgas son mucho más importantes que el rock. Hoy. Tuvieron una incidencia importante en el discurso ahí. Sí, pero no en esa época. No, antes, sí, pero también. En esa época estaban todas prohibidas. Estaban todas, sí. Pero yo creo que después que se termina la efervescencia del rock, las murgas tienen mucho más protagonismo que el rock, mucho más. A nivel de eso, de poner en letras las cosas que la gente quiere decir.
El rock hoy por hoy canta, voy por la calle fumando un porro. Ya está. ¿Dónde va por ahí un poco? Por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene 24 años, ¿no? Entonces, obviamente, viví todo su crecimiento. Y aparte ellos nacieron, como quien dice, agarraron los primeros celulares a los 8, 9, 10 años. Y es de Barrio Sur. Barrio Sur es un barrio complicado. Hay mucha delincuencia, mucha droga, mucha violencia. Y él tiene una barrita de amigos que son 5, ¿no? Y a mí me sorprende, tanto ellos como otros gurises que yo conocí de Barrio Sur, que vivían en el contexto más nefasto, pero más nefasto. Y hoy por hoy son gurises divinos. ¿Viste? Gurises educados, trabajadores, con sus diversiones, con sus bailes, con sus novias, con sus cosas, con sus deportes. Entonces a mí realmente lo que me parece es que el ser humano en el fondo siempre tiene una especie de capsulita ahí de salvación. Sé que lo tiene ahí guardado. Pero por otro lado, yo creo que es verdad. O sea, creo que hoy las murgas, por ejemplo, dicen mucho más que lo que dice el rock. Hoy. Capaz que, y de hecho se nota, o sea, la murga lleva más gente que cualquier otra cosa acá. Más gente que el fútbol, mucho más gente que el rock. O sea, es una locura. Y me parece que a veces como que el lápiz se te puede desafinar un poco, pero lo importante es que uno tenga la intención de ir para adelante, o sea, de ir como abriendo un poco ¿viste? El matorral y despejando para que la vida sea más valga la pena vivirla, ¿no? Eso fue lo que hicimos, por lo menos, y seguimos haciendo. Antes de empezar a hacernos daño, antes de empezar a hacernos mal, mis heridas tardan en cicatrizar. Un solo disparo me puede matar. No me confundas con tus celos, no te interpongas en mi vuelo. Antes de empezar a hacernos daño, antes de empezar a hacernos mal, nada va a salvarnos de una maldición. No soy carne para carne de cañón. No me lastimes con tus celos, no te interpongas en mi vuelo. Yo jugaré limpio mientras quieras, jugaré limpio mientras pueda, jugaré limpio mientras quieras, yo jugaré limpio mientras pueda. Ay, 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 ay. Antes de empezar a lastimarnos, antes de empezar a hacernos mal, no me confundas con tus celos y no me arrastres por el suelo. Yo jugaré limpio mientras quieras, jugaré limpio mientras pueda. Si dejas tu vida en mis manos, no sé si la puedo cargar. Si te quiero como un hermano, ¿qué otra cosa te podría dar? Jugaré limpio mientras quieras, jugaré limpio mientras pueda.